El barro de Red Creek siempre olía a whisky de centeno barato y a arrepentimiento. Cuando Amos arrastró a su hija por las puertas del salón, no buscaba un yerno, buscaba una recompensa. «¡Es sorda! ¡Llévatela!», gritó. La arrojó al centro del suelo como un saco de grano no deseado. La sala se rió, pero de pie en las sombras, un hombre de la montaña llamado Caleb vio lo que los demás no vieron. Olía a pino, a humo y a invierno. El respingo, el sutil movimiento de sus ojos. Él dio un paso al frente y toda la maldita sala se quedó en silencio. Red Creek no era un pueblo. Era una herida abierta en las laderas de las montañas. Los hombres venían aquí a extraer cobre y a beber hasta quedar ciegos. Y el barro que cubría la calle principal parecía arrancarle la decencia a cualquiera que la pisara. Caleb estaba apoyado en el extremo de la barra del salón Iron Horse. Bebía a sorbos un vaso de líquido ambarino que sabía a queroseno y azúcar quemado. Él no pertenecía a este lugar, pertenecía a la cresta de la montaña. Allí el aire era fino y tan cortante que te hería los pulmones. Las únicas huellas eran de alces y osos grizzly. Bajaba 2 veces al año para cambiar pieles por café, sal y balas. Normalmente, se quedaba lo justo para recordar por qué odiaba a la gente. Hoy no era diferente. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Chocaron contra el revestimiento de madera desgastada. El viento aulló por la abertura. Traía consigo el olor de las letrinas y de mula mojada. Amos entró tropezando. Era un hombre pequeño, parecido a una rata. Su cara era un mapa de vasos capilares rotos. Su barba estaba manchada de jugo de tabaco. Tenía una mano aferrada como un tornillo de hierro a la muñeca de una joven. Parecía medio muerta de hambre. Un vestido de lana descolorido colgaba de su cuerpo. El bajo estaba cubierto de un pesado barro gris. Su pelo era una maraña enredada de color castaño oscuro que ocultaba la mayor parte de su rostro. Pero fue su postura lo que llamó la atención de Caleb. Estaba completamente lacia, sumisa, como un perro al que han pateado tantas veces que ya ni se molesta en encogerse. «Escuchen», gritó Amos, con la voz quebrada. Arrastró a la chica hacia el centro de la sala, apartando una silla. Unos mineros que jugaban al faraón en un rincón levantaron la vista. Tenían los ojos nublados y maliciosos. «Tengo una deuda que saldar con el tabernero», balbuceó Amos, escupiendo en el suelo de serrín. $20. No tengo el dinero, pero tengo esto. Tiró de la chica hacia adelante por el brazo. Ella tropezó. Sus rodillas golpearon las tablas del suelo con un ruido sordo. No gritó. Simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha. Sus ojos estaban fijos en la veta de la madera. «Esta es Abigail», anunció Amos, señalándola como un hombre que vende un caballo cojo. «Es de mi sangre, pero no me sirve para nada. Es sorda como una tapia. No oye ni una maldita cosa de lo que dices. Pero tiene manos fuertes. Sabe cocinar, sabe fregar y no contesta. $20 y es tuya. Haz lo que quieras con ella». La sala se quedó completamente quieta. No era un silencio de asombro, era un silencio depredador. Un hombre corpulento, de cuello grueso y con polvo de carbón bajo las uñas, echó su silla hacia atrás. Se limpió la boca con el dorso de la mano y se acercó pesadamente hasta donde Abigail estaba arrodillada. Caminaba con paso pesado, sus botas resonaban con fuerza contra el suelo. Abigail no se movió, no levantó la vista. «¿Dices que es sorda?», retumbó el minero. «No ha oído una palabra desde que tuvo fiebre a los 10 años». Amos mintió, o quizás se lo creía. Mira, Amos se colocó detrás de su hija y dio una fuerte palmada, justo al lado de su oreja. El chasquido resonó en la sala llena de corrientes de aire como un disparo. Abigail ni siquiera parpadeó. Su respiración se mantuvo constante. Sus hombros permanecieron caídos. El minero sonrió, revelando una hilera de dientes podridos. Extendió la mano y agarró un mechón de su pelo, tirando de su cabeza hacia atrás para mirarle la cara. «No es gran cosa. Un poco magullada. Se limpia bien», engatusó Amos. «Solo necesita mano dura». Desde las sombras del final de la barra, Caleb observaba. No le importaba la política del pueblo, no le importaba la miseria en la que vivía esta gente.
pero sintió una náusea en el estómago mientras veía la escena. No era solo lástima, era observación. Cuando el minero había echado su silla hacia atrás, el áspero chirrido de la madera contra la madera había resonado en la sala. Caleb había estado observando las manos de la chica. Descansaban en su regazo. Durante una fracción de segundo, antes de que el minero diera un solo paso, sus nudillos se habían puesto blancos. Se preparó para él. Cuando Amos dio la palmada, ella no se inmutó porque se lo esperaba. Conocía el ritmo de su padre. Pero cuando uno de los jugadores de Faraón del fondo se rió entre dientes y murmuró algo obsceno, Caleb vio como un músculo saltaba en la mandíbula de Abigail. No era sorda, estaba sobreviviendo. «Tengo $10», gruñó el minero, soltándole el pelo. $10 y una botella de whisky de centeno. Amos parecía desesperado. «Necesito 20, Jeb. El tabernero me va a romper las piernas. Acepta los 10 o me la llevaré fuera gratis», gruñó Jeb. La transacción estaba a punto de ocurrir. Una vida humana cambiada por el salario de una semana y licor barato. Caleb dejó su vaso. El tintineo del cristal contra la madera fue silencioso, pero pareció oírse en toda la sala. Caleb salió de las sombras. Medía 6 pies y 2 pulgadas, envuelto en piel de ante con cicatrices y un pesado abrigo de búfalo. Llevaba un Colt en la cadera y un cuchillo de caza atado al muslo. No caminaba como los mineros de pies pesados. Se movía como un fantasma, en completo silencio. Se detuvo a unos metros de Amos. No miró a la chica. Mantuvo sus ojos fijos en el padre. Caleb metió la mano en su bolsa. Sacó una pesada moneda de oro estampada. Un águila. $20. No se la entregó a Amos. La arrojó al suelo, justo en el escupitajo y el serrín entre las botas de Amos. «Es sorda». «Llévatela», había gritado Amos. «Me la llevaré», dijo Caleb. Su voz era grave, tranquila, pero con un peso que hizo bajar la temperatura de la sala. Amos se quedó mirando la pieza de oro, con las manos temblorosas. Se arrodilló para cogerla de la suciedad. Jeb, el minero corpulento, hinchó el pecho y se acercó a Caleb. «Oye, hombre de la montaña, yo estaba pujando por eso». Caleb desvió su mirada hacia Jeb. No movió las manos hacia su arma. Simplemente lo miró con ojos fríos y muertos. El tipo de ojos que habían visto a los lobos despedazar un cadáver y no habían sentido nada. «La puja ha terminado», dijo Caleb. Jeb vaciló. Miró los hombros de Caleb, el cuero lleno de cicatrices, la facilidad con la que el hombre estaba de pie. Sopesó sus posibilidades y decidió que $10 no valían la pena para desangrarse en el suelo de un salón. Escupió y se volvió a su mesa. Caleb miró a la chica. Seguía arrodillada. No había mirado el oro. No lo había mirado a él. Caleb no le ofreció la mano. No le habló. Si ella estaba fingiendo ser sorda, él la dejaría seguir con su juego. Golpeó ligeramente la punta de su bota contra la suela del zapato de ella. Una vibración. Una señal. «Levántate». Abigail se puso lentamente en pie. Mantuvo la vista en las botas de él. Caleb se dio la vuelta y salió por las puertas batientes. No miró hacia atrás para ver si ella lo seguía. Simplemente confió en que ella sabía que la alternativa era peor. La lluvia se había convertido en aguanieve cuando llegaron a las afueras del pueblo. La mula de carga de Caleb, una terca bestia gris llamada Rust, estaba atada a un poste. Estaba cargada con sacos de harina, frijoles y café. Junto a Rust estaba el caballo castrado de Caleb, un bayo alto. Abigail estaba de pie en el barro helado, temblando violentamente. Su fino vestido estaba empapado. Se abrazaba a sí misma, pero seguía sin hacer ruido. Sus dientes no castañeteaban, simplemente temblaba. Caleb desató una pesada manta de lana de la parte trasera de su silla. Se acercó a ella y se la echó sobre los hombros. No dijo una palabra. No sonrió. Simplemente le sujetó la manta al cuello y se dio la vuelta para comprobar la cincha de la silla. Se subió al vallo. La miró. Ella estaba mirando el estribo, claramente insegura de cómo se suponía que debía subir. Caleb se inclinó, la agarró firmemente por el antebrazo y la subió detrás de él. Era aterradoramente ligera, piel y huesos huecos de pájaro. Se acomodó detrás de su silla
con las piernas colgando. No se agarró a él. Caleb espoleó al caballo y comenzaron la larga subida para salir del valle. El viaje duró 4 horas. Cuanto más se alejaban de Red Creek, más cortante se volvía el aire. El olor a podredumbre y azufre se desvaneció. Fue reemplazado por el fresco aroma metálico de la nieve y el abeto azul. El sendero era estrecho, serpenteando por la ladera de la montaña, a través de densos matorrales de pinos y formaciones rocosas escarpadas. Caleb cabalgó en silencio. Era un hombre acostumbrado a sus propios pensamientos, y en ese momento sus pensamientos eran un desastre. Era un cínico. Había visto lo peor que los hombres podían hacerse unos a otros durante la guerra. Había venido a las montañas para alejarse de la incesante maquinaria de la crueldad humana. No quería una esposa, no quería una compañera, definitivamente no quería una dependiente. Entonces, ¿por qué había tirado $20 al barro? Se dijo a sí mismo que solo era una transacción. Compró un perro a un amo cruel, pero sabía que era más que eso. Había visto su máscara. La reconoció porque él mismo llevaba una. La de ella era la sordera. La de él era el aislamiento. Ambos solo intentaban evitar que el mundo los tocara. Mientras cabalgaban, Caleb la puso a prueba. A unas 2 millas de su vida, una bandada de urogallos salió volando de los matorrales junto al sendero. Sus alas batían el aire con un frenético sonido de tambor. El caballo castrado se asustó, dando un brusco paso lateral. Abigail se había agarrado a la parte de atrás del abrigo de Caleb para estabilizarse, pero su cabeza no se había girado hacia el sonido de los pájaros. No jadeó. Su disciplina era absoluta. Más tarde, mientras cruzaban un estrecho y caudaloso arroyo, el agua rugía sobre las rocas, ensordecedoramente fuerte. Caleb ajustó su peso en la silla y murmuró, lo suficientemente alto como para que una persona normal lo oyera por encima del agua. Inclínate a la izquierda. El caballo se hundió en la orilla fangosa. Un segundo antes de que el vallo resbalara, Abigail desplazó su peso precisamente hacia la izquierda, equilibrando al caballo. Caleb sonrió sombríamente para sí mismo, oculto por el cuello de su abrigo. «Oyes cada maldita cosa», pensó. El frío era brutal cuando coronaron la cresta. El aguanieve se había convertido en pesados y húmedos copos de nieve que se pegaban al sombrero de Caleb y a la manta de Abigail. Podía sentirla temblar contra su espalda. Finalmente había renunciado a no tocarlo y había presionado su cara contra su abrigo para protegerse del viento. Él la dejó. Cuando la cabaña apareció a la vista, el sol se estaba hundiendo tras los picos, proyectando largas sombras púrpuras sobre la nieve. La cabaña era robusta, construida con gruesos pinos sin pelar y calafateada con barro y hierba seca. Una pesada chimenea de piedra recorría un lado. No era bonita, pero estaba fortificada contra el viento y los osos. Caleb detuvo el caballo junto al pequeño cobertizo. Desmontó, aterrizando en la nieve con un suave crujido. Se estiró y ayudó a Abigail a bajar. Sus piernas cedieron en el momento en que sus botas tocaron el suelo, entumecidas por el frío y el viaje. Caleb la sujetó antes de que cayera. La sostuvo por los brazos. Por primera vez, ella lo miró. Sus ojos eran grandes, oscuros y llenos de un terror frío y hueco. Lo estaba esperando. La brutalidad. El pago por los $20. Estaba en una cabaña aislada con un hombre extraño y fuertemente armado. El pueblo era malo, pero esto era lo desconocido. Caleb vio el miedo. Le hizo enfadar. No con ella, sino con Amos, con Jeb, con todo el miserable mundo que había puesto esa mirada en los ojos de una chica. Le soltó los brazos, dio un paso atrás y señaló la puerta de la cabaña. «Entra». Ella se apretó la manta y tropezó hacia la pesada puerta de madera. Dentro, la cabaña estaba helada. El aire tenía el frío rancio y metálico de un hogar apagado. Olía a salvia seca, a cuero viejo y a humo de leña. Había una habitación principal. Una estufa de hierro fundido estaba cerca de la chimenea de piedra. Una pesada mesa de madera, una sola silla y una cama en la esquina cubierta con gruesas pieles de oso y lobo. Abigail se quedó torpemente justo dentro de la puerta, goteando nieve derretida sobre el suelo de tablas.
No miró a su alrededor, solo miraba sus botas embarradas, haciéndose lo más pequeña posible. Caleb pasó a su lado, dejando caer sus alforjas sobre la mesa. Encendió una cerilla contra la chimenea de piedra. El destello de azufre iluminó brevemente su rostro duro y curtido. Acercó la llama a un montón de corteza de abedul seca y leña menuda que había preparado antes de irse. El fuego cobró vida, crepitando ruidosamente en la silenciosa habitación. Caleb se levantó y señaló el espacio justo delante del hogar. Hizo el gesto de frotarse las manos. «Entra en calor». Abigail dudó. Luego dio un paso adelante. Cayó de rodillas frente al fuego, extendiendo sus manos heladas hacia las llamas. La manta se le resbaló de los hombros, revelando los moratones en su cuello y clavícula. Marcas de dedos amarillas y moradas, el regalo de despedida de Amos. La mandíbula de Caleb se tensó. Se dio la vuelta y fue a la pequeña bomba de hierro fundido del fregadero, llenando una tetera de hojalata. Durante la siguiente hora, existieron en total silencio. Caleb se movía por la cabaña con una eficiencia practicada. Molió granos de café, cortó cerdo salado y lo echó en una sartén. Partió unas galletas duras. Los sonidos de la supervivencia doméstica llenaron la habitación. El chisporroteo de la grasa, el raspar de un cuchillo, el burbujeo del agua. Abigail nunca giró la cabeza, solo miraba el fuego, absorbiendo el calor. Sus temblores cesaron lentamente. La tensión rígida y aterrorizada de su espalda comenzó a aliviarse. Solo una fracción. Caleb puso un plato de hojalata sobre la mesa. Cerdo, frijoles, galleta. Sirvió una taza de café negro hirviendo. Se acercó a ella. No le tocó el hombro. Caminó pesadamente para que ella pudiera sentir las vibraciones en las tablas del suelo. Se interpuso en su línea de visión y le tendió el plato. Ella miró la comida. Su estómago emitió un fuerte y doloroso gruñido. Se sonrojó. Un rojo intenso tiñó sus pálidas mejillas. Tomó el plato con manos temblorosas. Caleb señaló la silla de la mesa. Él tomó su propio plato y se sentó en una caja de madera cerca del fuego. Ella se sentó a la mesa. Al principio comió lentamente, tratando de mantener sus modales, pero el hambre venció. Empezó a meterse los frijoles en la boca, casi ahogándose con la galleta seca. Caleb fingió no mirar. Cuando terminó, se quedó perfectamente quieta de nuevo, mirando el plato de hojalata vacío. El viento aullaba afuera, sacudiendo las pesadas contraventanas de madera. El fuego chasqueaba y siseaba. Caleb terminó su café. Era el momento. No podía vivir con su fantasma jugando a un truco de salón, y ella no podía sanar si gastaba cada gramo de su energía fingiendo no existir. Se levantó. Se acercó a la mesa para recoger su plato. Al alcanzarlo, su codo golpeó una pesada sartén de hierro fundido que descansaba en el borde de la encimera. La sartén se desplomó al suelo. Golpeó la madera con un estruendo metálico ensordecedor. Caleb observó sus ojos. El cuerpo de Abigail se sacudió. Fue una microreacción, una repentina rigidez de la columna, una brusca inspiración. Pero no se giró, no se tapó los oídos. Forzó a su cuerpo a relajarse, mirando fijamente al frente. Era buena, muy buena. Años de práctica. Si Caleb no lo hubiera estado buscando, se lo habría perdido por completo. Recogió la sartén y la volvió a poner en la encimera. Caminó por detrás de su silla. Las manos de Abigail se apretaron en su regazo. Ahora no podía verlo. No podía usar su visión periférica para adivinar lo que estaba haciendo. Volaba a ciegas, dependiendo enteramente de su oído. Caleb se paró directamente detrás de ella. No la tocó, solo miró la coronilla de su pelo enmarañado. Podía ver el pulso latiendo rápidamente en el lado de su cuello, rápido, aterrorizado. Se inclinó. Acercó su cara a la oreja de ella. No gritó. No levantó la voz por encima del viento de fuera o del crepitar del fuego. Mantuvo su voz baja, firme e increíblemente suave. Un sonido destinado solo para ella. «Sé que puedes oír», susurró Caleb. La reacción fue instantánea. La máscara se hizo añicos. Abigail soltó un jadeo agudo y entrecortado. Sus hombros se dispararon hasta sus orejas, y se giró en la silla,
empujándose hacia atrás contra el borde de la mesa. Sus ojos estaban desorbitados, frenéticos, recorriendo su rostro, buscando la ira, buscando el revés que seguramente seguiría a la revelación de su mentira. Levantó los brazos instintivamente, protegiéndose la cara, su respiración entrecortada y jadeante. Caleb no se movió, no levantó las manos, simplemente se quedó allí, con expresión tranquila, sus manos descansando a los lados. «Sé que puedes oír», repitió, su voz normal ahora, tranquila en la pequeña habitación. «Y no me importa. No tienes que hacerte la muerta en esta cabaña». Abigail lo miró fijamente, con el pecho agitado. Bajó los brazos apenas 1 centímetro, sus labios entreabiertos, temblando. Parecía un animal atrapado tratando de descifrar si la puerta de la jaula se acababa de abrir o si era una trampa. Durante un largo minuto, ninguno de los dos se movió. El silencio entre ellos ya no era un vacío, era pesado, respiraba y estaba vivo. Entonces, muy lentamente, una sola lágrima trazó un camino a través de la suciedad de su mejilla. No habló, no tenía por qué hacerlo. La farsa había terminado. Caleb le dio un breve y seco asentimiento. Le dio la espalda, dándole la dignidad de la privacidad, y se acercó a la caja de leña. «Yo dormiré en el suelo», dijo a la pared mientras echaba otro leño al fuego. «Tú coge la cama, mañana te enseñaré a disparar». La mañana en las tierras altas no rompía. Se desangraba sobre las crestas en pálidas vetas de morado y gris magullado. Caleb estaba despierto antes que el sol. No daba vueltas en las duras tablas del suelo. Dormía como un hombre que sabe cómo conservar el calor y la energía, despertando en el momento en que la temperatura de la cabaña bajaba de 0. Se levantó en silencio, avivando las brasas del hogar y añadiendo pino fresco. La corteza prendió, enviando un humo agudo y resinoso por la chimenea. Puso la cafetera en la estufa de hierro. Miró la cama en la esquina. Abigail estaba enterrada bajo las pesadas pieles de lobo. Solo se veía la coronilla oscura de su pelo. Respiraba profunda y lentamente. Era la primera vez en Dios sabe cuánto tiempo que dormía sin un ojo abierto. Caleb no la despertó. Se puso las botas, cogió su abrigo y salió al amanecer helado para ver a los caballos y traer más leña. Cuando regresó 1 hora después, con la barba cubierta de escarcha, ella estaba levantada. Estaba de pie junto a la mesa, vestida con su vestido de lana embarrado y demasiado grande. Había hecho un torpe intento de alisarse el pelo. Lo miró cuando entró, sus ojos se desviaron hacia sus manos pesadas, y luego al suelo. Estaba esperando las órdenes de la mañana. Caleb dejó caer un montón de leños partidos en la caja de madera. Se limpió las manos en los pantalones y señaló la palangana. «El agua está caliente», dijo. Su voz era áspera por el sueño y el frío. «Usa el jabón, luego ven a comer». Abigail parpadeó. Procesó las palabras. No tenía que fingir no oírlas. Era una libertad extraña y aterradora. Se movió hacia la palangana, con pasos vacilantes. El desayuno fue una repetición de la noche anterior. Cerdo salado y galleta dura. Comieron en silencio. Caleb no intentó forzar la conversación. Sabía que el silencio no estaba vacío. Para ella, era una armadura. No se le arranca la armadura a una persona y se espera que te lo agradezca. Cuando terminó su café, Caleb se levantó. Se dirigió al armero que había sobre la puerta y sacó un rifle Winchester de repetición. Comprobó la acción. El metálico clac-clac resonó bruscamente en la pequeña habitación. Abigail se puso rígida. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Caleb vio cómo sus nudillos se ponían blancos. Apoyó la culata del rifle en el suelo y se apoyó en el cañón. «Te lo dije anoche», dijo Caleb, clavando sus ojos en los de ella. «Te voy a enseñar a disparar». Ella miró el arma. Su garganta se movió, tragando saliva con dificultad. Entonces, por primera vez desde que había entrado en aquel salón de Red Creek, su boca se abrió para formar una figura que no fuera un jadeo silencioso. ¿Por qué? Su voz era un susurro. Sonaba como hojas secas raspando sobre la piedra. Era una voz que no se había usado para nada más que sollozos ahogados durante años. Caleb no se inmutó ante el sonido. Simplemente asintió lentamente. «Porque salgo de esta cabaña a cazar», dijo.
exponiendo los hechos con la misma simpleza que el clima. Porque hay lobos, pumas y hombres que deambulan por esta cresta buscando presas fáciles. Una sordomuda es un objetivo. Una mujer desarmada es una víctima. No vas a hacer ninguna de esas cosas aquí arriba. Giró el rifle y se lo tendió, con la culata por delante. Abigail no se movió. El arma era pesada. Era violencia. Era lo mismo que hombres como su padre usaban para tomar lo que querían. «Cógela», instruyó Caleb. No era una petición, era una orden. Ella se levantó. Sus manos temblaban mientras se estiraba y cogía la fría madera y el acero. El peso casi la hizo caer hacia adelante. «Fuera», dijo Caleb. El frío los golpeó como un golpe físico. La nieve les llegaba a las rodillas y era cegadoramente blanca bajo el sol de la mañana. Caleb la llevó hasta un tocón muerto a 50 yardas de la puerta de la cabaña. Puso una lata oxidada encima. La colocó a una docena de pasos de distancia. «Planta los pies a la altura de los hombros», dijo, poniéndose detrás de ella. Ella movió torpemente sus botas en la nieve. «Apoya la culata firmemente contra tu hombro. Si la sujetas floja, te romperá la clavícula». Él se acercó. Era la primera vez que la tocaba desde que la subió al caballo. Puso sus grandes manos callosas sobre sus hombros, ajustando físicamente su postura. Ella se estremeció al contacto. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Caleb ignoró el respingo. Fue totalmente profesional. Le cuadró los hombros, le dio un golpecito en el codo para bajarlo y dio un paso atrás. «Mira por el cañón. Alinea la mira trasera con la delantera. Pon la mira en la lata». Abigail entrecerró los ojos. Le temblaban los brazos. El pesado cañón se desviaba a izquierda y derecha. «Aprieta el gatillo. No tires de él. Aprieta». Cerró los ojos y apretó el gatillo. El rifle rugió. El retroceso la tiró hacia atrás. Sus botas resbalaron en la nieve. Cayó de espaldas, dejando caer el Winchester en un montón de nieve. La lata permaneció completamente intacta en el tocón. Abigail se sentó en la nieve, con el pecho agitado. Se tocó el hombro. El dolor era agudo. Miró a Caleb, esperando la ira, las maldiciones, la patada rápida por dejar caer un arma valiosa en la nieve húmeda. Caleb se acercó. No parecía enfadado, solo parecía cansado. Se agachó, recogió el rifle y limpió la nieve del cañón con la manga. Accionó la palanca, expulsando el casquillo de latón gastado. Aterrizó humeando en la nieve. Le tendió el arma de nuevo. «Cerraste los ojos», dijo. «Levántate». Abigail lo miró fijamente. Una chispa de desafío, enterrada bajo años de abuso, parpadeó en sus ojos oscuros. Agarró la culata del rifle y se levantó. Se sacudió la nieve del vestido y apretó la mandíbula. Volvió a levantar el rifle. Lo apretó contra su hombro. Mantuvo los ojos abiertos. Disparó. La nieve explotó a la izquierda del tocón. «Mejor», dijo Caleb. Accionó la palanca por ella. Otra vez. Se quedaron allí hasta que su hombro estuvo amoratado de negro y morado, y la lata acribillada de agujeros irregulares. Cuando finalmente volvieron a entrar, Abigail olía a azufre, aceite de armas y sudor. Se sentó junto al fuego, frotándose el hombro dolorido. Caleb le entregó una taza de agua caliente. Ella la cogió, miró las llamas, el reflejo danzaba en sus ojos. «Me llamo Abigail», susurró. Caleb se sentó en su caja frente a ella. «Lo sé», dijo. «Soy Caleb». «Desperdiciaste tu oro, Caleb», murmuró ella, mirando la taza de hojalata. «No valgo $20». «El oro es solo metal sacado de la tierra», replicó Caleb, con voz plana. «No determina el valor de una vida». «Solo tú haces eso». Se levantó y fue a la ventana, mirando la interminable extensión de blanco. El invierno no solo llegaba a la montaña, la asediaba. Para diciembre, los ventisqueros estaban a la altura de las ventanas de la cabaña. El mundo exterior se convirtió en un vacío hostil y helado. El aislamiento hace cosas extrañas a la gente. A algunos los vuelve locos, a otros los vacía por dentro. Pero para Caleb y Abigail fue un crisol. Despojados de la política del pueblo, de padres abusivos, de expectativas sociales, se vieron forzados a un ritmo de supervivencia crudo y brutal.
No había lugar para la inutilidad. Abigail dejó de actuar como un perro apaleado porque Caleb se negó a tratarla como tal. No la mimó. No le ofreció simpatías vacías. Le encargó tareas. Aprendió a desollar los conejos que él atrapaba, con las manos cubiertas de sangre, tensando las pieles sobre tablas de estirar. Aprendió a cortar leña, blandiendo la pesada hacha de hierro, hasta que sus palmas se ampollaron y se convirtieron en gruesos callos. Aprendió a remendar su equipo de lona con una aguja de hueso y tendón. Se hizo más fuerte. Las oquedades de sus mejillas se rellenaron. El gris enfermizo y amoratado de su piel se desvaneció, reemplazado por una vitalidad quemada por el viento. Y su voz regresó. Volvió a trozos. Al principio, eran solo monosílabos. Sí, no, frío, madera. Luego fueron preguntas sobre las trampas, después breves observaciones sobre el tiempo. Caleb nunca la presionó para que hablara, pero siempre respondía cuando lo hacía. Una tarde a finales de enero, el viento aullaba sobre el tejado, sacudiendo las pesadas vigas. Dentro, el fuego rugía. Caleb estaba sentado a la mesa, pasando una piedra de afilar sobre su cuchillo de caza, en un círculo lento e hipnótico. Abigail estaba amasando en la encimera. Tenía las mangas arremangadas por encima de los codos, una mancha de harina en la nariz. El ritmo de sus manos presionando y doblando la masa era constante. Empezó a tararear. No era una canción, solo una vibración baja y distraída en el fondo de su garganta. Un sonido hecho por alguien que había olvidado que se suponía que debía ser invisible. El rítmico raspar de la piedra de afilar de Caleb se detuvo. Abigail se congeló. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sus hombros se tensaron instintivamente, esperando la reprimenda por hacer ruido. Caleb no levantó la vista de la hoja. Simplemente le dio la vuelta al cuchillo y reanudó el afilado. Mi madre solía tararear así, dijo en voz baja por encima del raspar de la piedra, cuando estaba horneando. Olía a levadura y a hierro caliente. Abigail relajó los hombros. Miró su ancha espalda, las cicatrices visibles en la nuca donde su pelo se encontraba con el cuello. ¿Dónde está ella?, preguntó Abigail, su voz clara ahora, ya no áspera. Cólera, San Luis. Yo tenía 10 años. Era lo máximo que le había contado sobre su pasado. Lo siento, dijo ella. Caleb hizo una pausa. Probó el filo de la hoja contra su pulgar. No lo sientas. Así son las cosas. Las cosas mueren. La gente se va. Guardó el cuchillo en su funda de cuero. ¿Tu padre siempre fue un borracho? Abigail volvió a amasar, golpeando la masa un poco más fuerte de lo necesario. Desde que murió mi madre, tenía una pequeña concesión en el valle. Se secó. Culpó a la tierra. Luego culpó a los banqueros. Luego me culpó a mí. ¿Por qué fingiste?, preguntó Caleb. Era la pregunta que había albergado desde el salón. Abigail se detuvo. Se sacudió las manos en el delantal y miró el fuego. Cuando estaba borracho, le gustaba gritar. Quería que lloraras. Quería que suplicaras. Se alimentaba de eso como un parásito. A los 14 años me di cuenta de que si no reaccionaba, si no lo oía, le arruinaba la diversión. Se giró para mirar a Caleb. Sus ojos eran duros, sin autocompasión. Un hombre se aburre de golpear una pared que no grita. Caleb la miró a los ojos. Vio la pura y absoluta determinación que se necesitaba para vivir en la misma casa que un monstruo y engañarlo convirtiéndose en un fantasma. Fue una actuación, dijo Caleb. Me mantuvo viva, respondió ella. El silencio volvió a caer entre ellos, pero su textura había cambiado. Ya no era una barrera, era un espacio compartido. En febrero, el deshielo los puso a prueba de otra manera. Caleb regresó tarde de revisar las trampas altas. Entró tropezando por la puerta, dejando un rastro de nieve ensangrentada. Se desplomó pesadamente contra el marco de la puerta, su rostro del color de la ceniza sucia. Abigail dejó caer la sartén de hierro fundido que estaba limpiando. Corrió hacia él. Temblaba incontrolablemente. Un corte profundo y desigual le recorría el muslo izquierdo, empapando sus pantalones de piel de ante en sangre arterial oscura. Un lobo atrapado todavía estaba vivo cuando se acercó, cerrando sus mandíbulas antes de que pudiera abatirlo.
«Coge mi cinturón», dijo Caleb entre dientes castañeteantes, deslizándose por el marco de la puerta hasta el suelo. Abigail no entró en pánico. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Le quitó el pesado abrigo. Le sacó el grueso cinturón de cuero de la cintura y se lo aseguró en lo alto del muslo, apretándolo agónicamente para cortar el flujo de sangre. Caleb gimió. Su cabeza golpeó contra la madera. «Hierve agua», murmuró. Sus ojos se pusieron en blanco. «Aguja». Se desmayó. Abigail estaba sola. El viento aullaba. El hombre que la había comprado, protegido y enseñado a valerse por sí misma, se estaba desangrando en el suelo. Cogió su cuchillo. Le cortó los pantalones para dejar la herida al descubierto. Era profunda, desgarrando el músculo. Lo arrastró por el suelo, luchando contra su peso muerto, acercándolo al fuego. Echó agua en una olla. Encontró su costurero. Limpió la herida con agua hirviendo y jabón de lejía fuerte. Caleb no se despertó, pero su cuerpo se convulsionó por el dolor. Enhebró la pesada aguja de hueso con hilo grueso. Le temblaban las manos. Miró el desastre sangriento. Una mujer desarmada es solo una presa. Apretó los dientes, respiró hondo, estabilizó sus manos y clavó la aguja en su carne. Lo cosió. 7 nudos feos y apretados. Rellenó la herida con una cataplasma de milenrama de sus provisiones y la envolvió firmemente en lino hervido. Luego lo arrastró a la cama. Amontonó sobre él todas las pieles, todas las mantas que tenían. Estaba helado. Los temblores no cesaban. Abigail sabía de frío, sabía de shock. Se quitó las botas y su pesado vestido de lana. Vestida solo con su fina camisa de algodón, se metió en la cama junto a él. Envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso y febril, presionando su piel desnuda contra él, transfiriendo cada gramo de su calor corporal al hombre que había comprado su vida por $20. Lo abrazó durante la larga y oscura noche. No durmió. Escuchó el estertor en su pecho, lista para luchar contra la propia muerte si entraba por la puerta. Por primera vez en su vida, no se escondía. Estaba protegiendo. La fiebre cedió al tercer día. Caleb se despertó con el olor a sudor rancio, sangre seca y pino quemado. Su boca sabía a cobre viejo. Intentó cambiar de peso, pero una agonía aguda y cegadora le recorrió la pierna izquierda, clavándolo al colchón. Jadeó, su espalda se arqueó fuera de la cama. «No te muevas». La voz estaba justo al lado de su oído. Tranquila, autoritaria. Giró la cabeza. Abigail estaba sentada en el borde del colchón. Tenía los ojos hundidos, rodeados de un profundo moratón púrpura. Llevaba el pelo recogido en una trenza desordenada. Sostenía un paño húmedo en la mano, que presionó firmemente contra su frente. Caleb miró hacia abajo. Su pierna estaba fuertemente vendada con lino blanco, manchado de un marrón óxido oscuro. «Me cosiste», susurró. Tenía la garganta seca como el polvo. 7 nudos, dijo Abigail. Cogió una taza de hojalata con agua de la mesita de noche y se la acercó a los labios agrietados. «Sangraste a través de 2 vendajes. Tuve que rellenarlo con milenrama 2 veces». Caleb bebió. El agua era fría y cortante. La miró de verdad. No era la cosa rota y silenciosa que había sacado del barro de Red Creek. El terror hueco había desaparecido. En su lugar, había un agotamiento tranquilo y férreo. «Me mantuviste caliente», dijo en voz baja. Recordaba el delirio, el frío glacial, el repentino calor desesperado que presionaba su pecho en la oscuridad. Abigail no se sonrojó, no apartó la mirada. «Un hombre muerto no puede acarrear leña», respondió ella con calma, devolviéndole la taza. Una sonrisa débil y genuina agrietó el rostro curtido de Caleb. Le dolió la mandíbula. Buen punto. La recuperación fue un proceso lento y feo. Durante 3 semanas, Caleb no pudo apoyar peso en la pierna. Los roles en la cabaña se invirtieron por completo. Abigail revisaba las trampas cercanas, cortaba la leña, acarreaba el agua, llevaba su Winchester cada vez que salía por la puerta. Caleb se sentaba junto al fuego, tallando nuevas estacas para trampas, observándola. Vio la forma en que se comportaba. Sus hombros estaban rectos,
Su barbilla estaba alta. Ya no caminaba con ligereza. Sus botas producían golpes pesados y deliberados contra las tablas del suelo. Había reclamado este espacio como suyo. A finales de abril, la helada profunda finalmente se rompió. La pesada capa de nieve en las crestas comenzó a desprenderse, convirtiendo los arroyos de la montaña en violentos torrentes de agua helada. El mundo olía a tierra húmeda y agujas de pino. El barro regresó. Con el barro llegó la podredumbre del valle. Era un martes por la tarde. Caleb estaba fuera, apoyándose en su pierna izquierda y usando un grueso bastón de fresno para sostenerse, mientras inspeccionaba el techo del cobertizo. Abigail estaba dentro, hirviendo grasa para hacer jabón. Rust, la mula gris, aplastó las orejas contra su cabeza y soltó un agudo rebuzno. Caleb se detuvo. Giró la cabeza hacia el sendero. El sonido de cascos chapoteando en el espeso barro resonó en la cresta. 2 jinetes que venían rápido. No tenía su rifle. Estaba dentro, junto a la puerta. Solo tenía su Colt en la cadera. Cojeó hacia la cabaña, su pierna mala protestando con un destello de dolor caliente. «Abigail», ladró. La pesada puerta de madera se abrió. Abigail estaba en el marco. Ya tenía el Winchester en sus manos. «Vuelve adentro», ordenó Caleb, desenfundando su revólver. «No», dijo ella. Su voz era plana. Salió al porche, apoyando el cañón del rifle en la barandilla. Los jinetes salieron de la línea de árboles. Era Jeb, el minero corpulento, montando una yegua robada de lomo hundido. A su lado, agarrando las riendas de un ruano nervioso, estaba Amos. Se veían peor que en invierno, desesperados, hambrientos. El pueblo debía haberse secado, o se habían bebido hasta el último de sus créditos. Se detuvieron bruscamente cuando vieron a Caleb de pie en el barro con un arma desenfundada, y a Abigail en el porche con el rifle. «Vaya, vaya», gritó Jeb, escupiendo un chorro de jugo de tabaco marrón en el aguanieve. En el valle se decía que al hombre de la montaña se lo había comido un lobo. «Decían que te habías desangrado aquí arriba». «Se equivocaban», dijo Caleb. Su pulgar descansaba pesadamente sobre el martillo del Colt. «Daos la vuelta. El sendero está cerrado». Amos se burló, pateando a su caballo unos pasos más cerca. Miró el bastón de Caleb. Vio la debilidad. «No es tu sendero», balbuceó Amos. Miró hacia el porche. No vio a una mujer sosteniendo un arma. Solo vio su propiedad. «Y esa es mi carne y mi sangre. Me quedé sin dinero, Caleb. Los tiempos son difíciles. Vengo a llevármela, para venderla a un hombre que aprecia a una mujer tranquila». Caleb sintió una calma fría y asesina invadirlo. Levantó el Colt, apuntando directamente al pecho de Amos. «Si te bajas de ese caballo, te dejaré tirado en el barro. Si me disparas, Jeb te dispara a ti», replicó Amos, señalando la escopeta de 2 cañones que descansaba sobre la silla de Jeb. «Tienes una pierna mala, no eres lo suficientemente rápido». Amos volvió a mirar a Abigail. «Baja aquí, chica. Guarda el arma antes de que te hagas daño. ¿Vienes conmigo?» Abigail no se movió, no se inmutó. Miró por el cañón del Winchester. Alineó la mira trasera con la delantera, exactamente como Caleb le había enseñado. Colocó la mira directamente en el centro del enorme pecho de Jeb. Él era la verdadera amenaza. Amos era solo un cobarde ruidoso. «No voy a ninguna parte contigo, Amos». Las palabras cortaron el aire de la montaña, nítidas y resonando en los pinos. Amos se sobresaltó tanto que casi se cae de la silla. Se quedó con la boca abierta. Miró a su hija, su cerebro luchando por comprender el sonido de su voz. «¿Tú puedes hablar?», susurró Amos, su rostro tornándose de un gris enfermizo. «¿Puedes oír?». «Oí cada palabra que dijiste», respondió Abigail. Su voz no tembló, era de hierro forjado. «Te oí llorar cuando perdiste tu concesión. Te oí suplicar crédito al tabernero. Te oí venderme por $20. Eres un hombre patético y pequeño». Jeb soltó un silbido bajo. «Bueno, maldita sea, una pequeña mentirosa». Jeb levantó la escopeta. Nunca llegó a los martillos. Abigail no cerró los ojos. Apretó el gatillo. El Winchester rugió, un estruendo ensordecedor. La pesada bala calibre 44
Alcanzó a Jeb en el hombro derecho, destrozándole la clavícula y haciéndolo girar hacia atrás de su caballo. Cayó al barro con un ruido húmedo y pesado, gritando de agonía, la escopeta volando hacia los matorrales. El caballo de Amos se encabritó de pánico. Amos luchó por agarrarse al pomo, con los ojos desorbitados de terror primario, mientras miraba a la mujer en el porche. Abigail accionó suavemente la palanca. Clac, clac. Un casquillo de latón humeante golpeó las tablas del porche. Apuntó el cañón hacia su padre. «Da la vuelta al caballo, Amos», dijo Abigail. «Si te vuelvo a ver en esta montaña, no apuntaré al hombro». Amos no dijo una palabra. Tiró con fuerza de las riendas, espoleando al aterrorizado ruano en un galope frenético de vuelta por el sendero. Jeb se retorcía en el barro, agarrándose el hombro destrozado, maldiciendo y sollozando. Caleb se acercó a él, su cojera pronunciada, pero su agarre del colt firme. Pateó las botas de Jeb. «Levántate», gruñó Caleb. «Baja la montaña caminando. Si te desangras antes de llegar a Red Creek, es asunto tuyo». Jeb se puso en pie a trompicones, gritando mientras su brazo colgaba inútilmente. Tropezó por el sendero, resbalando en el barro, persiguiendo el polvo de Amos. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el torrente del arroyo que se derretía. Caleb enfundó su colt, se apoyó pesadamente en su bastón y miró hacia el porche. Abigail bajó lentamente el rifle. No parecía triunfante. No parecía conmocionada. Solo parecía increíblemente cansada. Puso el seguro al Winchester, se dio la vuelta y volvió a entrar en la cabaña. Caleb la siguió adentro. Había vuelto a colocar el rifle en el armero sobre la puerta. Estaba de pie junto a la mesa, mirando la madera llena de cicatrices. Sus manos finalmente temblaban. La adrenalina abandonaba su sistema en un colapso repentino y violento. Caleb se acercó a sus alforjas, que colgaban de una clavija cerca de la cama. Desabrochó la correa de cuero y metió la mano dentro. Sacó una pesada bolsa de lona. Volvió a la mesa y la dejó caer. Aterrizó con un pesado tintineo metálico. Abigail miró la bolsa. «¿Qué es eso?» $60 en oro», dijo Caleb. «Y la escritura del caballo bayo». Abigail frunció el ceño. La confusión surcó su frente. «No entiendo». Caleb se apoyó en su bastón. La miró, sus ojos oscuros intensos, despojados de toda su habitual armadura cínica. «Hoy defendiste esta cabaña. Me defendiste a mí. Pagaste con creces cualquier deuda que creías tener conmigo cuando te saqué de ese salón», dijo Caleb, su voz baja y áspera. «No eres una muda. No eres una víctima. Y desde luego no eres una propiedad». Empujó la bolsa hacia ella. «La nieve se ha ido. El sendero está despejado. Puedes tomar el caballo y el oro. Puedes cabalgar hacia el oeste, a California, o hacia el este, a San Luis. Puedes ir a donde quieras, Abigail. Eres libre». Abigail miró la bolsa. Era una fortuna. Era una nueva vida. Era un billete de tren lejos del barro, del frío y de los recuerdos de Red Creek. Extendió la mano. Sus dedos rozaron la áspera lona. Miró a Caleb. Él estaba de pie, perfectamente quieto, apoyando su peso en el bastón de fresno. Su rostro era una máscara de indiferencia estoica, pero ahora lo conocía. Sabía leer la tensión en su mandíbula, el ligero entrecerrar de sus ojos. Estaba aterrorizado. Le estaba ofreciendo el mundo, y estaba aterrorizado de que ella lo aceptara. «¿Quieres que me vaya?», preguntó ella. «Quiero que tengas una opción», corrigió Caleb. «Una opción real. No solo sobrevivir porque no hay otra manera». Abigail cogió la pesada bolsa de lona, la sopesó en su mano. Luego se dio la vuelta y se acercó al hogar de piedra. Arrojó la bolsa sobre la repisa, justo al lado del bote de hojalata del café. Se volvió hacia Caleb. «Tomé mi decisión hace mucho tiempo», dijo Abigail. Cruzó la habitación. No dudó. Se metió directamente en su espacio, cerrando la distancia entre ellos. Extendió la mano y le quitó el bastón, apoyándolo contra la mesa. Sin el bastón, Caleb se tambaleó ligeramente. Abigail le rodeó la cintura con los brazos, estabilizándolo. Presionó su cara contra su pecho, escuchando el latido firme y fuerte de su corazón. Caleb soltó un largo y entrecortado suspiro.
La tensión se desvaneció de su enorme cuerpo. La rodeó con sus brazos, apretándola contra él, hundiendo su rostro en la coronilla de su pelo oscuro. Olía a humo de pino, a harina y al aire frío de la montaña. «No voy a volver al valle», susurró Abigail contra su pecho. «Y no voy a ir a California». Caleb cerró los ojos. Apretó su agarre sobre ella, anclándola a él, anclándose a sí mismo al mundo. «¿A dónde vas entonces?», murmuró. Abigail se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo a los ojos. Una pequeña y feroz sonrisa asomó a sus labios. «A ninguna parte», dijo. «Ya estoy en casa». Si te ha gustado esta cruda historia de supervivencia y redención en el implacable salvaje oeste, no dejes que la historia termine aquí. Presiona el botón de me gusta para hacernos saber que quieres más dramas históricos crudos y realistas. Comparte este video con amigos que aprecian una historia donde las acciones hablan más que las palabras y donde los personajes luchan por cada centímetro de su libertad. Y asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Tu apoyo mantiene la hoguera encendida y hace que las historias sigan llegando. Deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú